Este, entonces como que no lo había hecho, decía nada más, mira cómo te deja tu piel. No hacía como el, mira, qué tal, y imagina. Y recordé también aquella ocasión en donde antes en la carpeta, cuando yo leía la carpeta, la verdad es que no me sé de memoria la carpeta, pero sí, cuando hago un facial lo hago porque o lo dejo ahí, lo puedes poner en tu escritorio, Moni. Este, eh, Hay un apartado al final donde cierran los ojos todas las que están haciendo en la sesión y preguntamos, ¿no? Imagina que vas a una fiesta, la fiesta que has estado esperando. Puede ser una boda, unos 15 años, y solitas ellas dicen el bautizo, o sea, ellas saben qué fiesta, ¿no? Y luego de que dicen la fiesta, ajá, piensa en todos los aditamentos que necesitas. El vestido, el maquillaje, el peinado. Alguien te dice la bolsa, el perfume, los accesorios, todo eso, ¿no? Ah, muy bien. Y ya. Y pónganle un número. Y empiezan a hacer números de cuánto es lo que gastaron ese día. Y todas así como muchísimo, ¿no? Ah, ok, y ¿cuándo te vuelves a poner ese vestido? ¿Cada cuándo te pones los accesorios? ¿Cuánto te tarda el maquillaje? ¿Cuánto te tarda tu peinado? Y así como que no se ponen a pensar eso. Y ya, ¿y tu piel? ¿Cuánto inviertes en tu piel de todos los días? Y todas se quedan así. Muchas no invierten nada, muchas invierten poquito, muchas sí le invierten bastante, pero pues la afirman. Y esa reflexión de 2 minutos es un cierre maravilloso antes de preguntarles qué es lo que les gustaría llevarse. Y es mucho esto, ¿no? El de dramatizar las ideas. Muy bien. Nos vamos a la cuarta parte del libro donde dice, sea un líder, cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos. Órale, qué fuerte. Dice, parte uno. Si usted tiene que encontrar defectos, esta es la manera de empezar. Un amigo mío fue invitado a pasar un fin de semana en la Casa Blanca durante la administración de Calvin Coolidge. Al entrar por casualidad en la oficina privada del presidente le oyó decir, dirigiéndose a una de sus secretarias, lindo vestido lleva usted esta mañana, señorita. La hace aún más atractiva. Fue esa quizá la alabanza mayor que el silencioso Coolidge hizo a una secretaria en toda su vida. Resultó tan inesperada, tan inusitada, que la joven reconoció confusa, pero Coolidge manifestó enseguida. No se acalore, lo he dicho solamente para que se sintiera contenta. En adelante desearía que tuviera algo más de cuidado con la puntuación. Oh, dice, su método probablemente pecaba por exceso de claridad, pero la psicología era espléndida. Siempre es más fácil escuchar cosas desagradables después de haber oído un elogio. Y lo vamos a subrayar, porque a mí como que aminora el corazón. Es como la ley del sándwich, yo creo. Hace muchos años alguien me dijo eso, la ley del sándwich. Primero da un elogio, luego la hará a crecer y después termina otra vez con el elogio. Que sea verdadero. Dice, el barbero jabonaba la cara del hombre antes de afeitarlo. Y esto es precisamente lo que hizo McKinley en 1896 cuando era candidato a la presidencia. Uno de los republicanos más prominentes de la época había escrito un discurso para la campaña electoral y a su juicio era una pieza mejor que todas las de Cicerón, Patrick Henry y Daniel Webster reunidas. Con gran entusiasmo, este señor leyó su inmortal discurso a McKinley. Tenía el discurso sus cosas buenas, pero no servía. Despertaría una tormenta de críticas. McKinley no quería herir los sentimientos del autor, no debía anular el espléndido entusiasmo del hombre, pero tenía que decirle que no. Veamos con cuánta destreza lo logró. Amigo mío, le dijo, ese discurso es espléndido, magnífico. Nadie podría haber preparado uno mejor. En muchas ocasiones sería exactamente lo que habría que decir, pero se presta para la situación actual. Veraz y sobrio como es.
Desde su punto de vista, yo tengo que considerarlo desde el punto de vista del partido. Yo desearía que volviera usted a su casa y escribiera un discurso según las indicaciones que yo le hago, enviándome después una copia. Así lo hizo. McKinley tachó y corrigió, ayudó a su correligionario a escribir el nuevo discurso, y así pudo contar con él como uno de los oradores más eficaces de la campaña. Aquí tenemos una de las dos cartas más famosas que escribió Abraham Lincoln. La más famosa fue la escrita por la señora Bixley para expresar el pesar del presidente por la muerte de los 5 hijos de esta pobre mujer, todos ellos en combate. Lincoln terminó esta carta probablemente en 5 minutos, pero se vendió en subasta pública en 1926 por $12,000, suma que, digámoslo, al pasar es mayor que todo el dinero que pudo economizar Lincoln al cabo de medio siglo de dura tarea. Esta carta fue escrita el 26 de abril de 1863, en el periodo más sombrío de la Guerra Civil. Durante 18 meses, los generales de Lincoln venían conduciendo el ejército de la Unión de derrota en derrota. Aquello era trágico, nada más que una carnicería humana, inútil y estúpida. La nación estaba atónita, aterrorizada. Miles de soldados desertaban del ejército y hasta los miembros republicanos del Senado se rebelaron y quisieron forzar a Lincoln a dejar la Casa Blanca. Estamos ahora, dijo Lincoln para entonces, al borde de la destrucción. Me parece que hasta el Todopoderoso se halla contra nosotros. Apenas puedo ver un rayo de esperanza. Tal era el periodo de negros pesares y de caos que dio origen a esta carta. Voy a reproducirla aquí porque demuestra cómo trató Lincoln de cambiar a un turbulento general cuando la suerte de la nación podía depender de los actos de ese general. Es quizá la carta más enérgica que escribió Lincoln en su presidencia, pero se ha de advertir que elogió al general Hooker antes de hablar de sus graves errores. Sí eran defectos muy graves, pero Lincoln no los llamaba así. Lincoln era más conservador, más diplomático. Lincoln escribió solamente: hay ciertas cosas a cuyo respecto no estoy del todo satisfecho con usted. Eso es tacto y diplomacia. Aquí está la carta dirigida al mayor general Hooker. Hay ciertas cosas cuyo respecto no estoy del todo satisfecho con usted. Lo voy a leer y vamos a considerarlo. He estado dejando de tomar café, pero hoy lo retomo nuevamente. No para diario, sino cuando se me antoja. Ay, no, si tome frappuccinos en las juntas. Según yo ya dejé de tomar café. Y ya tuvimos 2 juntas así. Dice, aquí está la carta dirigida al mayor general Hooker. Dice, yo le he puesto al frente del ejército de Potomac. He hecho así, claro está, por razones que me parecen suficientes. Mas creo mejor hacerle saber que hay ciertas cosas a cuyo respecto no estoy del todo satisfecho con usted. Creo que es usted un soldado valiente y hábil, cosa que naturalmente me agrada. También creo que no mezcla usted la política con su profesión, en lo cual está acertado. Tiene usted confianza en sí mismo, cualidad valiosa si no indispensable. Es usted ambicioso, lo cual dentro del límite razonable hace más bien que mal. Pero creo que durante el comando del general Burnside en el ejército se dejó llevar usted por su ambición y lo contrario usted todo lo que pudo, y lo contrarió usted todo lo que pudo, con lo cual hizo un grave daño al país y a un compañero de armas sumamente meritorio y honorable. He escuchado en forma tal que debo creerlo, que ha dicho usted recientemente que tanto el ejército como el gobierno necesitan un dictador. Es claro que no fue por esto, sino a pesar de esto, que le he dado el mando. Solo los generales que obtienen triunfos pueden erigirse en dictadores. Lo que pido ahora de usted es que nos dé triunfos militares y correré el riesgo de la dictadura. El gobierno le prestará apoyo hasta donde dé su capacidad, o sea, ni más ni menos de lo que ha hecho, y hará por todos los comandantes. Mucho me temo que el espíritu que ha contribuido usted a infundir en el ejército de criticar al comandante
y no tenerle confianza, se lo volverá ahora contra usted. Yo le ayudaré en todo lo que pueda para acallarlo. Ni usted ni Napoleón, si volviera a vivir, obtendría bien alguno de un ejército en el que predomina tal espíritu. Pero ahora cuídese de la temeridad, cuídese de la temeridad, pero con energía y con constante vigilancia. Marche usted adelante y denos victorias. Que no funciona sin café. En serio, Moni, es que sabes qué pasa, que lo dejé en que me enfermé de la panza. El 10 lo dejé, mira que estamos 24. Y luego leí un estudio que decía que si el café lo tomas frío, le bajas como que la parte alcalina y irrita menos la panza. Entonces solo había tomado, creo que fue 2 frappuccinos. Sí, es cierto, me ha pasado. Entonces le tenía como que un poquito de respeto. Pero hoy en la mañana preparé y se me antojó. Ahí nos vamos a tomar un café el 20 juntas. Ahí va. Dice, usted no es Kolodich, ni McKinney, ni un Lincoln. ¿Quiere saber usted si esta filosofía le dará resultados en los contactos de los negocios diarios? Sí, por favor. Veamos, tomemos el caso de W.P. Wow de la Wark Company Filadelfia. La empresa Wark había conseguido un contrato para construir y completar un gran edificio de escritorios en Filadelfia para una fecha determinada. Todo marchaba sobre rieles. El edificio estaba casi terminado cuando de pronto el subcontratista encargado de la obra ornamental de bronce que debía adornar, perdón, el exterior del edificio, declaró que no podía entregar el material en la fecha fijada. Toda la obra paralizada, grandes multas y tremendas pérdidas por la falta de un hombre. Hubo comunicaciones telefónicas a larga distancia, discusiones, conversaciones acaloradas, todo en vano. Por fin, el señor Gao fue enviado a Nueva York para entrevistar a León en su cueva. ¿Sabe usted que es la única persona en Brooklyn con este apellido? Preguntó Gao apenas hubo entrado en el despacho del presidente. No lo sabía, repuso sorprendido el presidente. Así es, insistió Gao. Cuando salí del tren esta mañana, miré la guía telefónica para conocer su dirección y vi que es usted el único que tiene este apellido en la guía telefónica de Brooklyn. No lo sabía, repitió el presidente, y examinó con interés la guía telefónica. Luego, con orgullo, añadió, en realidad, no es un apellido muy común. Mi familia vino de Holanda y se instaló en Nueva York hace casi 200 años. Siguió hablando unos minutos de su familia y sus antepasados. Cuando terminó, Gao lo felicitó por la importancia de la fábrica que tenía y lo comparó elogiosamente con otras empresas similares que había conocido. He pasado toda la vida dedicado a este negocio, dijo el presidente. Estoy orgulloso de ser el dueño. ¿Le gustaría dar una vuelta por la fábrica? Durante esta gira de inspección, el señor Gao lo felicitó por el sistema de trabajo empleado y le explicó cómo y por qué le parecía superior al de algunos competidores. Gao comentó algunas máquinas poco comunes y el presidente le anunció que las había inventado él. Dedicó mucho tiempo a mostrar cómo funcionaban y los buenos resultados que daban. Insistió en que Gao lo acompañara a almorzar. Hasta entonces no se había pronunciado una palabra sobre el verdadero propósito de la visita del señor Gao. Después de almorzar, el presidente manifestó: ahora a lo que tenemos que hacer. Naturalmente, yo sé que por qué ha venido usted. No esperaba por que nuestra entrevista sería tan agradable. Puede volver a Filadelfia con mi promesa de que el material para esa obra será fabricado y despachado a tiempo, aunque haya que retrasar la entrega de otros pedidos. El señor Gao consiguió lo que quería, sin pedirlo siquiera. El material llegó a tiempo y el edificio quedó terminado el día que expiraba el contrato para su entrega. Habría ocurrido lo mismo si Gao hubiera usado el método de la brusquedad que suele emplear en tales ocasiones. Oh, o sea, ni siquiera le dijo por qué iba. Solo le dijo, o sea, solo como que le hizo, o sea, la plática. Permíteme, mami, nada más voy por, a ver mi alergia. Ay, gracias. A ver, continuamos.
Dice, Dorothy, otro caso, Dorothy Ubrensky, gerente del área del Federal Credit Union de Fort Monmouth, Nueva Jersey, contó en una de nuestras clases cómo pudo ayudar a una de sus empleadas a producir más. Hace poco tomamos a una joven como cajera aprendija. Su contacto con nuestros clientes era muy bueno, era correcta y eficiente en el manejo de transacciones individuales. El problema aparecía al final de la jornada, cuando había que hacer el balance. El jefe de cajeros vino a verme y me sugirió con firmeza que despidiera a esta joven. Está demorando a todos los demás por su lentitud en cerrar su caja. Se le ha dicho una y otra vez, pero no aprende. Tiene que irse. Al día siguiente la vi trabajar rápido y a la perfección en el manejo de las transacciones cotidianas y era muy agradable en el trato con los demás empleados. No me llevó mucho tiempo descubrir por qué tenía problemas con el balance. Después de cerrar las puertas al público, fui a hablar con ella. Se le veía nerviosa y deprimida. La felicité por su espíritu amistoso y abierto con los demás empleados, así como por la corrección y velocidad con que trabajaba. Después le sugerí que revisáramos el procedimiento que usaba para hacer el balance del dinero en su caja. No bien comprendió que yo confiaba en ella, siguió mis sugerencias y no tardó en dominar sus funciones. Desde entonces no hemos tenido ningún problema con ella. Empezar con elogios es hacer como el dentista que empieza su trabajo con novocaína. Al paciente se le hace todo el trabajo necesario, pero la droga ya ha insensibilizado el dolor, de modo que un líder debe usarla. Empiece con elogio y aprecio sincero. Es la regla número 1 de esta última parte. Bueno, voy a parar la grabación para que... ¿Quieres compartirme tus consideraciones, Moni, o al final del otro capítulo? Así sé si paro la grabación. ¿Al final o ahorita? Al final, perfecto. Muy bien. Así continúo. Muy bien. Bueno, me gustó este que dice que al paciente se le hace todo el trabajo necesario, primero poniéndole la droga, o sea, como que el aprecio sincero, empezar con el elogio y aprecio sincero. Muy bien, muy bien. Dice ahora la regla 2 de la última parte, cómo criticar y no ser odiado por ello. Uy, dice, Charles Schwab pasaba por uno de los talleres metalúrgicos un mediodía cuando se encontró con algunos empleados fumando. Tenía sobre las cabezas un gran letrero que decía prohibido fumar, pero Schwab nos señaló el letrero preguntando, ¿no saben leer? No, señor. Se acercó a los hombres, entregó a cada uno un cigarro y dijo, les agradece mucho, amigos, que fumen estos afuera. Ellos no ignoraban que él sabía que habían desobedecido una regla, y lo admiraron porque no decía nada al respecto. Les obsequiaba y los hacía sentir importantes. No se puede menos que querer a un hombre así, ¿verdad? Órale. John Wanamaker empleaba la misma táctica todos los días. Solía efectuar una gira por su gran tienda de Filadelfia. Una vez vio a un cliente que esperaba junto a un mostrador. Nadie le prestaba la menor atención. Los vendedores estaban reunidos en un grupo al otro extremo del mostrador, conversando y riendo. Uy, qué fuerte. Wanamaker dijo una palabra. Se colocó detrás del mostrador, atendió personalmente a la mujer y después entregó su compra a los vendedores para que le hicieran envolver y siguió su camino. A los funcionarios públicos se les suele criticar por no mostrarse accesibles a sus votantes. Son gente ocupada y el defecto suele estar en empleados sobreprotectores que no quieren recargar a sus jefes con un exceso de visitantes. Carl Langford, que fue alcalde de Orlando, Florida, donde se encuentra Disney World, durante muchos años, insistió en que su personal permitiera que la gente que fuera a verlo pudiera hacerlo. Decía tener una política de puertas abiertas y aún así los ciudadanos de su comunidad se veían bloqueados por secretarias y empleados cada vez que querían verlo. Al fin,
el alcalde encontró una solución. Sacó la puerta de su oficina. Sus ayudantes comprendieron el mensaje. Oh. Dice, y el alcalde tuvo una administración realmente abierta al público desde que derribó simbólicamente las puertas. El mero cambio de una pequeña palabra puede representar la diferencia entre el triunfo y el fracaso en cambiar a una persona sin ofenderla o creer resentimientos. Vamos a subrayar esto. El mero cambio de una pequeña palabra puede representar la diferencia entre el triunfo y el fracaso en cambiar a una persona sin ofenderla o crear resentimientos. Muchos creen eficaz iniciar cualquier crítica con un sincero elogio seguido de la palabra pero y a continuación la crítica. Por ejemplo, si se desea cambiar la actitud descuidada de un niño respecto a sus estudios, podemos decir, estamos realmente orgullosos de ti, Johnny, por haber mejorado tus notas este mes, pero si te hubieras esforzado más en álgebra, los resultados habrían sido mejores todavía. Johnny se sentiría feliz hasta el momento de oír la palabra pero. Si saben, es una palabra que casi no uso, porque tiene su connotación negativa. Dice, en ese momento pues trato, como que conscientemente, a veces se me sale, pero trato de. Dice, en ese momento cuestionará la sinceridad del elogio, que le parecerá un truco para poder pasar de contrabando la crítica. La credibilidad sufrirá y probablemente no lograremos nuestro objetivo de cambiar la actitud de Johnny hacia sus estudios. Esto podría evitarse cambiando la palabra pero por y sí, de la siguiente forma. Estamos realmente orgullosos de ti, Johnny, por haber mejorado tus notas este mes. Y si sigues esforzándote, podrás subir las notas de álgebra al nivel de los demás. ¡Wow! ¡Qué bonito se escucha! Ahora sí, Johnny podrá aceptar el elogio porque no hubo un seguimiento con crítica. Les hemos llamado indicar indirectamente la atención sobre la conducta que queríamos cambiar y lo más seguro es que se adecuara a nuestras expectativas. Llamar la atención indirectamente sobre los errores obra maravillas sobre personas sensibles que pueden resentirse ante una crítica directa. Margie Jacob de Woonsocket, Rhode Island, contó en una de nuestras clases cómo convenció a unos desprolijos obreros de la construcción de que hicieran la limpieza al terminar el trabajo mientras construían una adición en su casa. Durante los primeros días de trabajo, cuando la señora Jacob volvía de su oficina, notaba que el patio estaba cubierto de fragmentos de madera. No quería ganarse la enemistad de los obreros, que por lo demás hacían un trabajo excelente. De modo que cuando se marcharon, ella y sus hijos recogieron y apilaron todos los restos de madera en un rincón. A la mañana siguiente llamó aparte al capataz y le dijo, estoy realmente contenta por el modo en que dejaron el patio anoche, así de limpio y ordenado. No molestará a los vecinos. Desde ese día, los obreros recogieron y apilaron los restos de madera y el capataz se acercaba todos los días a la dueña de casa buscando aprobación por el orden que habían hecho el día anterior. Una de las áreas de controversia más áspera entre los miembros de la reserva de las Fuerzas Armadas y los oficiales regulares es el corte de pelo. Los reservistas se consideran civiles, cosa que son la mayor parte del tiempo, y no les agrada tener que hacerse un corte militar. El sargento Hurley Kaiser de la Escuela Militar 542 se vio ante este problema al trabajar con un grupo de oficiales de la reserva sin destinos. Como veterano sargento, lo normal en él habría sido aullarle a las tropas y amenazarlas. En lugar de eso, prefirió utilizar un enfoque indirecto. Caballeros, comenzó. Ustedes son líderes y el modo más eficaz de practicar el liderazgo es hacerlo mediante el ejemplo. Ustedes deben ser ejemplo de sus hombres, que sus hombres quieran seguir. Todos saben lo que dicen los reglamentos del ejército sobre el corte de cabello. Yo me haré cortar el cabello hoy, aunque lo tengo mucho más corto que algunos de ustedes. Mírense el espejo y si sienten que necesitan un corte para hacer un buen ejemplo, nos haremos tiempo para que hagan una visita al peluquero. El resultado fue predecible. Varios de los candidatos se miraron al espejo y fueron a la peluquería esa tarde y se hicieron un corte de reglamento. A la mañana siguiente,
El sargento Kaiser comentó que ya podía ver el desarrollo de las cualidades de liderazgo en algunos miembros del escuadrón. El 8 de marzo de 1887 murió el elocuente Henry Ward Beecher. Al domingo siguiente, Lyman Abbott fue invitado a hablar sobre el púlpito vacante por el deceso de Beecher. Ansioso de causar buena impresión, Abbott escribió, corrigió y pulió su sermón con el minucioso cuidado de un Flaubert. Después lo leyó a su esposa. Era pobre, como lo son casi todos los discursos escritos. La esposa, si hubiera tenido menos cordura, pudiera haber dicho, Lindman, eso es horrible. No sirve para nada. Harás dormir a los fieles. Parece un artículo de una enciclopedia. Al cabo de tantos años de predicar, ya debería de saber de estas cosas. Por Dios, ¿por qué no hablas como un ser humano? ¿Por qué no eres natural? No vayas a leer ese discurso. Eso es lo que pudo decirle. Y si aún hubiera hecho, si así hubiera hecho, ya se sabe lo que habría ocurrido. Y ella también lo sabía. Por eso se limitó a señalar que aquel discurso podría servir como un excelente artículo para una revista literaria. O, en otras palabras, lo ensalzó y al mismo tiempo sugirió sutilmente que como discurso no servía. Lyman Abbott comprendió la indicación, desgarró el manuscrito tan cuidadosamente preparado y predicó sin utilizar notas siquiera. Una eficaz manera de corregir los errores de los demás es llama la atención sobre los errores de los demás indirectamente. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Solo voy a hacer una pequeña indicación y ya para que queden grabados, lo puedo ver Charito. Y creo que aquí hay aquí como que en mi caso personal, por lo que escucho, lo que me va a ayudar a no ganarme la enemistad, porque empieza la parte del artículo, cómo criticar y no ser odiado por ello. Cómo criticar y no ser odiado por ello. Este, en no sé qué libro leímos, creo que es este mismo y otro más, no recuerdo cuál, en donde dice que hay cosas con las que puedes trabajar y cosas con las que no. Sinceramente, hay cosas con las que no puedes trabajar como con la crítica, con hacer sentir mal al prójimo, con herir sus sentimientos, con querer tener la razón, como que siempre pensando primero desde uno, su punto de vista, hacerlo valer. Como que con eso no puedes trabajar, porque no hay en común. Hay un autor que leímos que decía que en una sociedad, si solo se necesitara el pensamiento de uno, pues ¿para qué quieres tener un socio, no? Y eso como que lo he tenido muy presente últimamente. Entonces, cuando con lo que sí se puede trabajar, que son las áreas de oportunidad, es con el deseo, por ejemplo, de mejorar, de hacer bien las cosas, de progresar, de triunfar, de abundancia, de estar bien. Entonces, basado en ese deseo, desde ese punto de vista, como que sí podemos ver las oportunidades y no los defectos. Las oportunidades. Y me viene mucho a la mente esto que acabamos de leer, de llamar la atención, porque es como lo que decía la señora Mary Kay, un elogio sincero. Y además, ¿qué otra cosa otra cosa puedes aplicar? En la junta de hoy, a las 8:30, vamos a trabajar un poquito de esto. Muy bien, voy a dejar de grabar y ya te escucho, ¿no?